conductor del programa Contracorriente, que ya hace 7 años está al aire, se emite por YouTube, de Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida. Y recomendamos, por supuesto, ampliamente que lo vean. ¿Cómo anda, Gabriel? Tanto tiempo. Va, León, Bien, bien. ¿Vos? ¿Te puedo tutear? todo. Sí, soy un poco mayor que vos, supongo, pero solo un poco. No creo. ¿Cuántos años tenés? 53. No, no pareces, ¿eh? No pareces. Estéticamente te manejas. Estás muy bien, muy bien. Pero somos casi de la misma generación. Pero sos argentino. Sí, vivo en México hace 26 años. Bueno, pero ya entonces lo has adoptado casi como tu estado-nación, ¿o no? Sí, sin duda, México es el país a donde yo elegí armar la vida, así es que sí. Bueno, contanos un poco la actualidad. Hoy estamos viendo también, bueno, hubo una muerte también de un trans, ¿no? Estaban reclamando ante la embajada de Colombia, eso estaba leyendo. Pero bueno, esto es último momento, tal vez no es lo más importante que suceda. Pero contame un poco acerca de la nueva presidente que tiene Sheinbaum. Nueva lo digo porque no nos vimos anteriormente. Bueno, Claudia es una de las políticas más influyentes del movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido oficialista. Y no solo lo digo por la obviedad que implica el hecho de que sea presidenta, sino por la trayectoria política que ha seguido en la última década, por decirlo de una forma. Eh, y ha sido siempre una persona muy cercana a Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y de ahí el entendido de cómo es que llegó a la presidencia, independientemente de su carrera, que comprende nada menos que el gobierno de la Ciudad de México de veintitantos millones de habitantes como el puesto inmediato anterior Claro. a la presidencia de la República, una ruta que suele repetirse en algunas otras partes del mundo, ¿no? Es decir, quien gobierna la ciudad capital del país acaba finalmente como candidato a la presidencia de la República. Sí, acá pasó con Macri, pero no pasa con la provincia de Buenos Aires. Bueno, también la conoces, ¿no? Que siempre hay una maldición, parece. El que quien gobierna en la provincia de Buenos Aires nunca llega a ser presidente de la nación aquí en Argentina. Pero bueno, otro de los temas importantísimos son los aranceles de Trump hacia México. Un país, la verdad, hermano. Creo que uno depende del otro de alguna manera y viceversa. No puede decir que México depende de Estados Unidos y no al revés, porque mentiría la realidad. Pero cómo tensó esa relación, ¿no? Bueno, algunas cifras para entender el peso que tiene cada uno respecto del otro. Estados Unidos importa tanto para México porque implica el 80% de las exportaciones del país. El 80% de las exportaciones del país. Si me doy hacia el otro lado de la frontera, México implica el 17% de las exportaciones de Estados Unidos. Esta balanza comercial tan desbalanceada, que es de lo que se queja Donald Trump, tiene unos números muy concretos que hablan por sí solos. Y aunque sí es verdad, la relación entre ambos países es simbiótica, añeja, compleja, eh, la verdad es que los números hablan un poco por sí solos. También es cierto que no solo se trata de cuánto exporta un país hacia el otro, se trata de los servicios que cada país Claro. provee al otro, ¿no? Es decir, entender el campo estadounidense sin la fuerza laboral de México, de los mexicanos del otro lado de la frontera, es imposible. Sí, ayer entrevistamos, déjame, tenemos muchas entrevistas, pero quien resaltaba, Jesús Márquez me parece que era, Uh -huh. resaltaba que los latinos son los que más quieren que esté cerrada la frontera. Y te juro que de afuera Bueno, suena raro. a ver, te doy más cifras. Eh, en los estados con mayor población latina, Donald Trump ganó con el voto latino. Ajá. Esa es la cifra que hay que ver. Ahora bien, esos son los latinos, déjame poner, que dejaron de serlo, si me lo permites, en términos Claro, bueno, eso. estrictamente legales. Son los latinos que ya tienen un pasaporte estadounidense y que en consecuencia podían votar. Es decir, son los latinos
que ya hicieron su vida, que formalizaron su vida del otro lado de la frontera y que tienen su cuenta de banco, su vida, sus hijos estudiando en las universidades estadounidenses y que entienden los grandes procesos latinoamericanos de migración que está recibiendo Estados Unidos como una amenaza para su confort. Eso por lo menos es la lógica que uno percibe, dice. Primero estabas del otro lado. Lo cierto es que si sos el que firma, el que jura, el que es ciudadano estadounidense, se olvida de dónde vino. Eso es cierto, ¿eh? Pasa con los chinos, con los coreanos, con los griegos, con los armenios, con todos los que pisan Estados Unidos y son legales, se transforman en americanos y tengo un amigo también que nació acá y se siente, no sé, ¿por qué tan americanos? Y se ponen del otro lado de la vereda como si nunca estuvieron allá. Eso es lo que causa. Y la lógica que yo pienso que es esta, es una amenaza para ellos mismos. Mira, el otro día conversaba con María Herrera Mellado, la semana pasada, una abogada especialista en inmigración, española, ella residente en Estados Unidos, y ponía varias cifras sobre la mesa. Esto es lo que hacemos en Contracorriente cada semana. Pueden buscarlo como Contracorriente online en el canal de YouTube del Adam Smith Center for Economic Freedom. Conversamos con personas especialistas en determinados temas que nos permiten comprender, nos dan los insights de cómo funcionan las cosas. A ver, una de las razones para entender por qué alguien que está del otro lado, hablo del otro lado de la frontera, hablo de Estados Unidos, esa es una expresión muy mexicana, decir del otro lado. ¿Por qué alguien que está del otro lado se comporta como un estadounidense? Bueno, quizás la explicación es bastante sencilla, porque paga impuestos en Estados Unidos y porque quiere entender y decidir sobre cómo se gasta el dinero de sus impuestos. Es muy entendible, si es así, es entendible la descripción que haces. Ahora, ¿crees que se tensó de más esta relación con la verborragia de Trump? Porque también por lo que uno sabe de la información, por debajo ya casi que arreglaron el tema de los aranceles. Me gusta Bueno, tu respiración profunda. sí, antes que nada hay que comprender la naturaleza del presidente Donald Trump, Sí. la naturaleza de sus características de negociación. Digo, en el primer mandato nos sorprendió mucho. En el segundo mandato, si seguimos sorprendidos, estamos haciendo mal nuestro trabajo como periodistas. Es decir, ya sabemos cuáles son las herramientas, las tácticas y los tonos de las negociaciones que el presidente Donald Trump pone en marcha. Y después yo creo que debemos ceñirnos un poco más a las cifras frías, que nos cuenten un poco de qué tan violentas eran esas deportaciones si tomamos en cuenta cómo fue el proceso de deportaciones durante el primer mandato de Donald Trump, infinitamente más bajo que el de Barack Obama y Joe Biden, por ejemplo. Me regreso un par de minutos al comienzo de esta negociación, que es entender el comienzo de estas negociaciones sin olvidar la naturaleza de la relación simbiótica entre México y Estados Unidos. Se habló de los aranceles en la industria automotriz. Sí. Eso claramente era una carta de negociación. ¿Por qué era una carta de negociación? Hay una cifra que suena absurda y descabellada y es muy poco conocida para las personas que hablan de autos en el mundo, sin hablar del comercio de la industria automotriz, que tiene que ver con cuántas veces las partes de un automóvil cruzan la frontera entre México y Estados Unidos antes de estar terminada. Es interesante eso, ¿eh? Tira un número. No sé, porcentualmente decís. 8 veces. En promedio, las piezas de un automóvil, entre que fueron ensambladas en un lugar, luego le pintan del otro, luego les ponen los tornillos del otro, cruzan la frontera 8 veces. Entonces, hablar de un sistema arancelario rudo en la industria automotriz era imposible al final del camino. Eso era claramente así. Entonces, creo que ambos sabían, y cuando hablo de ambos, hablo del presidente Trump y de la presidenta Sheinbaum, sabían la conversación que estaban teniendo independientemente de lo que dijeran públicamente. Está bien, no, es una frase, un dato más que descriptivo
de la interrelación, por lo menos en la industria automotriz. Ahora también se dice que hay cerca de 2.000 millones de dólares que ya Trump recaudó de México, de más, por supuesto, con el tema este arancelario. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, sí, hay algo de eso. Y otra vez me regreso tantito al comienzo de la conversación. Te hablaba de una balanza comercial sumamente desbalanceada y de lo que hablaba el presidente Trump y nadie parece haber escuchado esta pequeña palabra Esclarecimiento. en el medio de todas las negociaciones, que son aranceles recíprocos. Entonces, tú te estás quejando de que Trump te va a cobrar 20% de aranceles, pero te los va a cobrar porque tú ya se los estás cobrando a Estados Unidos. Hmm. Entonces, ese es el tema que nos estamos olvidando. Es cierto, porque en realidad, hasta si queremos favorecerlo a Trump, está cobrando la mitad de los aranceles que cada país le estaba cobrando a Estados Unidos. Mira, yo entiendo, lo entiendo como periodista, lo entiendo como asesor de políticos, lo entiendo como ciudadano, como muchos años de ejercicio democrático, que comprender a Donald Trump no es fácil. No es sencillo. Sí. Y entiendo también que muchas veces sus expresiones no son las más simpáticas del mundo. Pero lo que hay que entender también es que él no fue llamado, me lo decía esto el otro día Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center, me decía, a ver, entendamos que Donald Trump fue votado para ser presidente de los Estados Unidos y favorecer a la sociedad y a la población estadounidense. No para ser presidente de la OEA, no para ser, estar en la ONU, no para ser el chico más popular del planeta. No lo votaron para eso. Entonces, ¿quiénes lo votaron? ¿Quiénes lo llevaron a la presidencia? Yo creo que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Ahora, desde el lado de México, ¿vos sentís que Sheinbaum defiende los intereses tanto como Trump? Sí, tienen Métodos, digamos, metodología de expresión, tienen narrativa, tonos digamos. muy distintos, tienen tácticas muy distintas, tienen escuelas políticas muy Claro. distintas. A mí me causaba mucha gracia cuando Donald Trump, durante su primer mandato, decía de Andrés Manuel López Obrador, "It's a good guy, it's a lefty, but it's a good guy", decía, ¿no? Y un poco esta otra vez retomando la naturaleza de las relaciones entre México y Estados Unidos. No son países que estén para pelearse, Claro. no son países que estén para confrontar, son países que a la corta o a la larga encontrarán un diálogo y una forma de entenderse y de convivir y de hacer negocios. La frontera entre México y Estados Unidos es la frontera más transitada del planeta, es la frontera en la que se mueven $1.000 millones cada día, es la frontera por la que cruzan cientos y cientos y cientos de personas, es la frontera también en la que hay un tráfico de fentanilo y es innegable y es Sí, algo que hay que arreglar. Pero con todo lo que te dije antes, es preciso que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar qué tan ruda, qué tan cierta es la fricción entre ambos países. bueno, abriste el capítulo del fentanilo y yo tenía pensado hablar de China, así que casi que los dos caminos se aunan, ¿no? Sí. Bueno, la presencia china en México. A ver, Estados Unidos estuvo entretenido antes de la administración Trump, no sé en qué cuestiones, pero Latinoamérica pasó a un tercer, cuarto plano y China aprovechó en la Argentina, Se en habla de más de Perú, $550 millones de inversión en Latinoamérica en asuntos estratégicos como telecomunicaciones y puertos. en México. ¿Cómo está? No, Porque también... en Latinoamérica. No, no. En México no es tan grande el grado de inversión. En México, el Estado sigue ocupando. Recordemos que es un Estado de corte socialista. En consecuencia, es un Estado que delega pocas cosas a la empresa privada, pocas. Sí, de las... Es una Sí. forma de decir, ¿no? Mm, mm, mm. Pocas cosas respecto de lo que haría el presidente Milei, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Hacia la empresa privada. Es un Estado que tiende a es un gobierno que tiende a que el Estado sea quien haga las cosas. En consecuencia, no hay empresas clave Que en la manejen industria los china. chinos. Sin embargo,
hay un punto, y ahí sí, otra vez se empieza a mezclar todo en la Sí, sí. conversación, hay un punto donde los asiáticos tienen, los chinos particularmente, tienen un papel muy preponderante en México y es la industria automotriz. Es el mercado automotriz más que la industria automotriz, porque aquí no se fabrican, sin embargo, sí se venden muchos automóviles chinos. Hace unos días escuchaba a Jorge Guajardo, quien fue embajador de México en China y decía unas cuantas cosas respecto de cómo entender la naturaleza de esta sociedad comercial. Tiene razón Donald Trump cuando dice me están dando gato por liebre. Mm, Bueno, sí, tiene razón porque nosotros le compramos acero a China, lo incorporamos a algunos productos manufacturados y se lo vendemos a Estados Unidos. Entonces aplican una cosa muy específica en la que no me voy a meter en este instante, que se llama la ley de origen, que es mm, una regulación que tiene que ver, que es parte del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y habla de qué porcentaje de un producto tiene componentes de un país que está fuera del acuerdo. Eh, entonces, ahí pues sí, sí le importa y sí tiene razón. Estados Unidos está diciendo, dejen de comprarle acero a China y vendérmelo a mí, porque es como si yo le sí. estuviera comprando acero a China. Y ahí tiene razón. Sin embargo, también hay otro asunto en el que me regreso en el tema automotriz, que es, en México se vende una cantidad de coches chinos que ha crecido enormemente de la pandemia para aquí. Y decía Jorge Guajardo, el ex embajador de México en China, decía, ¿es verdad que China está avasallando los mercados globales? Sí. ¿Es verdad que está haciéndolo con unas condiciones de competencia que quizás son peligrosas para el libre mercado? Sí. ¿Es verdad que detenerlos? Sí. Pero hay algunas otras verdades que también hay que tener en cuenta. A costa del proteccionismo, estamos olvidándonos del desarrollo tecnológico chino que no están ofreciendo otras marcas de automóviles, incluso a pesar de tener precios infinitamente más altos. Ten en cuenta que un auto de alta gama BYD tiene un costo que le pega casi a la mitad del precio de un Tesla, con una tecnología igual o superior. Sí. No es simpático oír esto, pero es la verdad. Entonces, si tú, consumidor de a pie, tienes que elegir, ¿qué vas a Sí, elegir? el precio tal vez vamos a mandar, por supuesto. Sí, esto que vos decís, la competencia desleal, que no pagan las patentes o que roban, o bueno, hay enorme cantidad que se puede deducir y por eso llegás los aranceles, también la mano de No, obra y no, si no tantas estamos otras. discutiendo cómo llegaron a ese precio, lo que estamos Está bien, discutiendo, está bien, está bien. claro, bueno, ¿por qué? Porque si no, en realidad estamos pasando la discusión por un tema ético. Y seamos honestos, el comercio global no se maneja con la ética. Sí, es cierto, hay que ser muy realista con eso. Y ahora, la ruta del fentanilo, perdón. Contanos un poco acerca de eso. ¿Está China metida? Por supuesto, Ujú, tiene que pasar por México para llegar a ujú, Estados Unidos. ujú. A ver, y aquí sucede una cosa que hay que leer entre líneas y es la ruptura discursiva entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Ajá. Eh, Mientras López Obrador se dedicó durante 6 años de su vida, todas las mañanas de su vida, a negar sistemáticamente la existencia de laboratorios de fentanilo, la entrada de precursores para producir esa droga en México y la posterior exportación a Estados Unidos, mientras él lo negó todas las mañanas de su vida, Claudia Sheinbaum, sin desdecir lo que decía Andrés Manuel López Obrador, está teniendo con los hechos actitudes que dicen, espérense, aquí sí tenemos un problema con eso y vamos a trabajar en resolverlo. Em, por lo visto, digo, vos fuiste muy crítico de AMLO. Respetás intelectualmente más a Sheinbaum. ¿Te puse Eh, contra la espada y la pared? no, No. no, 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 no. A ver, voy a ser muy honesto. Sí, sí, Eh, sí. mm, yo creo que Sheinbaum está cumpliendo mejor con sus funciones que Andrés Manuel López Obrador. Yo fui muy crítico de Andrés Manuel López Obrador y soy muy crítico Sí, de sí, Claudia sí. Sheinbaum. Ajá. Y lo soy porque creo que el periodismo es eso, Lógico, sí, es creo que es el crítica. periodismo.
Creo que no hay mucho término medio. Creo que si no es crítica es propaganda, Mm, el periodismo, ¿no? estoy de acuerdo, sí. Entonces, y en ese sentido, me parece que, aún siendo crítico con Claudia Sheinbaum, como lo soy en muchos sentidos, me parece que hay algunas cosas en las que está resolviendo de manera más eficiente, lo que no es un tema menor. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, por tu análisis, por los datos. Acá siempre decimos, ¿no? El dato mata Sí, relato. sí, voy a pelearme ahora con quien sea que haya puesto mi nombre, porque como estaba mirando la Gustavo, es cámara, no, verdad. Perdón. no estaba viendo el No, nombre, pero no. bueno. Gabriel Bauduco. Perdón. Perdón, por ahí lo pasamos mal o no sé. Me hago cargo yo de el Zócalo, pero después lo corregiremos cuando lo subamos a la web, mi estimado. Ojalá así sea. Buenas tardes. Gracias. Bueno, interesante la entrevista con Gabriel Bauduco, quien tiene mucho dato y por supuesto que es muy crítico, como recientemente la última pregunta que le hice, lo convocamos a él generalmente y tiene una visión de estas. Es así y listo, no hay términos medios. Y como te dije, también en cada entrevista tenemos personas con el carácter, con una visión bien clara, para que pues vos saques tus conclusiones.